¿Qué tal amigos de Voces en Sintonía? Esta tarde, ya más de las 6 de la tarde, juega la Selección Colombia a las 7 de la noche Sí, y señor. tenemos un gran invitado el día de hoy. Se trata de Juan Carlos Huertas, él es coordinador de la empresa Derecho Electoral. Y lo hemos invitado pues debido a que el año entrante pues hay elecciones para presidente de la República y Ujú. también para Congreso de la República, Senado y Cámara de Representantes. Y en vista de que pues es necesario que la ciudadanía, la opinión pública tenga conocimiento acerca de algunos temas que tienen que ver con la política y que son bien interesantes. Y por eso hemos invitado al doctor Juan Carlos Huertas. Él es administrador público de la Escuela Superior de Administración Pública SAP. Lo hemos invitado. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Muchas gracias, Luis Carlos, a toda la gente de Voces y Sintonía. Muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, contémosle a los oyentes de qué trata esta empresa Derecho Electoral, qué servicios presta. Ujú. Bueno, la empresa de Derecho Electoral tiene cuatro énfasis, digamos, están muy ligados al ejercicio de las campañas electorales. Entonces, asesoramos o representamos legalmente a candidatos, partidos políticos o grupos significativos de ciudadanos de manera jurídica. Los atendemos en temas contables y administrativos, en temas de estrategia y comunicaciones, en todo lo que tiene que ver con temas de campaña electoral. Esos son nuestros cuatro ejes grandes y servicios que prestamos a lo largo y ancho del país. Asesorías a candidatos y a qué Uh-huh. más entidades. A candidatos y a partidos o movimientos, partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos, que son las personas que recogen las llamadas firmas para postularse en una candidatura, ya sea en el tema local o en temas nacionales, como las elecciones que vienen próximamente de Congreso. Tengo entendido que tienen un grupo interdisciplinario de profesionales pues, de altas calidades. Sí, las campañas electorales, más allá, digamos, de la importancia de un candidato, tiene que estar rodeado de personas idóneas y con bastante experiencia en temas electorales. Y eso no solamente son los abogados, los contadores que se encargan de todo el tema de las cuentas, de manejar un presupuesto de campaña. También hay comunicadores, hay diseñadores, están los estrategas, la gente que hace investigación en los territorios para decir cuál es el norte de una campaña electoral, ya sea en un territorio muy pequeño o en un territorio, digamos, mucho más amplio, que es una ciudad o un departamento, o en algún caso, digamos, las presidenciales, que es en todo el país. Entonces, esto para que esto funcione, se hace un gran engranaje de muchas disciplinas y todo tiene que ir coordinado de la mano. Los abogados es un tema transversal, los contadores se vuelve un tema transversal. ¿Por qué? Porque cada acción que se hace en una campaña tiene que ir liderado por un profesional. Digamos, si los publicistas hacen una estrategia, tiene que ir coordinado con el abogado, ir coordinado, por ejemplo, con los contadores que le pueden decir cuánto puede costar, si se puede hacer, no se puede hacer, si de pronto se puede cometer una falta o no, porque el tiempo, digamos, de una campaña electoral es realmente de 3 meses. Entonces, esto tiene que ir ligado con mucha gente que tenga conocimiento, que sepa qué hacer en qué momento estratégico, porque el tiempo realmente es muy corto. Por eso tenemos un grupo grandísimo, somos más de 14 personas en este momento dentro de la empresa de Derecho Electoral SAS, que hacemos parte de esto y pues que ya tenemos pues un bagaje de experiencia, gracias con la bendición de Dios, pues que nos ha ido muy bien estas últimas elecciones. Juan Carlos, con esto del tema del paro nacional y de las medidas que iba a tomar el presidente Duque acerca de la reforma tributaria y otras medidas que pues el pueblo colombiano pues consideraba lesivas para el mismo bolsillo de los colombianos, pues la gente le ha cogido como más fastidio a la política. ¿Ustedes son conscientes de eso y qué estrategias van a utilizar como para que la clase política o los dirigentes políticos como que vuelvan a enamorar a la gente y que la gente los perciba, sobre todo a los partidos y movimientos políticos de otra forma? Sí, mire, y no solo con esto, Luis Carlos, desde hace ya unos años atrás hay una apatía, una gran apatía con la lógica electoral y en lo político como tal. La estigmatización hacia un tema negativo de la política viene de años atrás. Ahora, ¿qué les ha tocado transformar a los candidatos? Que los candidatos tienen que volverse más cercanos,
digamos, a la gente. Y tiene que ir ligado a lo que piensa la gente. En algunos casos, digamos, para contar cosas muy rápidas, antes un candidato llegaba con propuestas, digamos, a un territorio, propuestas innovadoras, pero muchas veces no eso no hace parte de la realidad, digamos, de un territorio. Ahora, ¿qué les ha tocado hacer? Es, venga ustedes qué tienen y venga yo, por ejemplo, cómo les puedo apoyar, digamos, desde si llega a quedar en alguno de los cargos de elección popular, cómo yo puedo ayudar a resolver como candidato y en algún momento como, digamos, como electo, ¿no? O sea, una cosa es la campaña y otra cosa es el gobierno. Entonces creo que esto se ha ido transformando muchísimo. Ya, digamos, el candidato que tiene o que se cree demasiado importante y que está por encima de muchas cosas, eso ya ha ido cambiando muchísimo. Ahora las elecciones, digamos, las que vienen, se va a ver muchísimo el salir a la calle. Obviamente con el tema de la pandemia, pues cambia un poco las reglas de juego, porque ya no se pueden dar abrazos, ni besos, ni tocar la mano de alguien, que es fundamental en el tema político. Pero les toca salir, visibilizarse mucho más, tener mucha estrategia organizativa, tener buenos líderes, líderes no solamente que acompañan o que entran a trabajar en una campaña, sino líderes realmente comprometidos con el ejercicio electoral. Entonces creo que el tema va cambiando y aquel candidato que se queda en la casa o que cree que solamente saliendo en los medios de comunicación o en las redes sociales, para nosotros que hemos venido ya trabajando el tema, pues va a ser muy difícil que lleguen realmente. Tienen que salir y lucharse los votos porque esa reivindicación, la única manera de lograrlo es tocando a la gente, contándole a la gente realmente quién es usted, por qué está ahí, también contarles que no tienen habilidades, que se compromete a hacer un ejercicio, porque la política no es para una elección, sino es para un periodo pues demasiado largo, ¿no? El que quiera hacer política como una carrera profesional, le toca trabajar muchísimo y hacer muchos escaños para poder llegar, digamos, a estos escenarios de elección popular. Juan Carlos, hablemos del calendario electoral. Ajá. Bueno, en este momento hay 4 calendarios electorales en esto y te los voy a explicar por qué la importancia de entender cada uno. Hay unas elecciones en noviembre, el 28 de noviembre, que son las elecciones de los consejos locales y municipales de juventud. Entonces, cuando uno entra, digamos, a la página de la registraduría, aparecen varios calendarios y es importante que la gente entienda que las elecciones de juventud son elecciones nacionales, como si las elecciones, por ejemplo, fueran de un consejo municipal, ¿sí? Eso tiene ahora esa relevancia. Antes no se lograba eso, antes era una elección, digamos, que pedían a los alcaldes que apoyaran de alguna forma logísticamente la elección, ahora no. Esto tiene toda la rigurosidad y el acompañamiento de la registraduría. Entonces los jóvenes, ese calendario ya inició, en este momento están en la inscripción de las listas y de los candidatos, porque las elecciones son en noviembre, o sea, es un calendario muy corto donde estamos haciendo la invitación desde igual independiente, digamos, de la corriente política que tenga cada uno. Es un escenario muy interesante porque más allá de ser consultivos, ayudan a construir política pública a los jóvenes desde ahorita. Ese es el primer calendario electoral. El segundo calendario electoral que hay es el calendario de Congreso de la República, que es Cámara y Senado, las elecciones van a ser el 13 de marzo del 2022. En este momento, la gente que quiera recoger las firmas ya está abierto desde el 13 de marzo pasado, se abrieron para que la gente pueda recoger las firmas. En este momento creo que hay ya alrededor de 50 grupos significativos de ciudadanos en Congreso, más allá de los partidos políticos, que eso también es un tema interesante, porque son 17 partidos políticos que tienen personería jurídica, pero hay más o menos 30, un poco más de 30, es que no tengo aquí el dato, pero sí, cada vez se van inscribiendo mucha gente más a recoger las firmas. Entonces, ese es el segundo calendario. El tercer calendario es el de las consultas interpartidistas. Es decir, para las elecciones de Congreso o las elecciones de presidente, ya inició el calendario electoral para ellos, donde ellos tienen unas fechas específicas antes de terminar este año y a los 2 primeros meses del 2022, donde tienen que decidir si van a participar en alguna consulta interpartidista para elegir presidente. Entonces, ese es el otro calendario. Y el cuarto calendario es el calendario presidencial, que también ya arrancó, que las próximas elecciones son en mayo de 2022. Entonces, hay 4 calendarios donde ya el tema político arrancó, estamos en una recta final, en un año que se pasa muy rápido, o sea, nos falta muchísimo tiempo, digamos, en un ejercicio de campaña para poderlo lograr y poderlos cumplir. Entonces, la invitación que le hacemos a las personas es
que quieren asesorar campañas, que están comprometidos, que quieren ser candidatos, lo primero que tienen que hacer es leerse los calendarios electorales para que no vayan a cometer ningún tipo de error, porque hay muchas fechas, incluso fechas que se cruzan en un ejercicio, digamos, de información electoral. Entonces, importantísimo tener en cuenta esos cuatro calendarios electorales que te los puedo facilitar también, Luis Carlos, para que los tengan, porque hay fechas muy puntuales y chévere que a través de tu medio de comunicación de Voces en Sintonía puedan divulgar estas fechas que es clave para la gente que quiera aspirar en algún momento. Juan Carlos, hay un tema bien importante y es el tema del seguimiento, del control que puede hacer la ciudadanía a los procesos electorales, que tiene que ver con las vedurías electorales. Ajá. Comentémosle a los televidentes, a los oyentes, cómo se puede crear una veeduría electoral. Bueno, la veeduría electoral es una instancia muy nueva, está reglamentada desde las elecciones anteriores territoriales, donde se le hace la apertura a las personas que quieran vigilar y estar acompañando durante todo un proceso electoral. ¿Qué sucede? Porque muchas veces, digamos, yo tuve la fortuna de trabajar en la registraduría y en el Consejo Nacional Electoral durante 7 años continuos, y pues cuando pasa una selección la gente dice, pero yo no me enteré, cómo es que hubo un escrutinio, si hay tribunales de garantía, si hay, cómo se transmite la información. Pues en esas elecciones se crearon varias veedurías ciudadanas especializadas en temas electorales. Digamos, requisitos son muy sencillos. Unos, ciudadanos que quieran acompañar el proceso como tal. Dos, que no estén afiliados a ningún partido político, porque eso, y tres, lo pueden hacer ante la personería, digamos, registrarse ante las personerías municipales y locales, donde les dan las facultades para acompañar todo el proceso. Lo importante es que no pertenezcan a ningún tipo de partido, porque no es el objetivo, digamos, de esto, ni que vayan a ser candidatos como tal. Y se inscribieron varias. Incluso hay veedurías ciudadanas donde modificaron y colocaron el tema electoral y pues tuvieron toda la oportunidad de estar en los comités de, digamos, de garantías digamos, los delegados de cada uno de los territorios y donde tienen acceso a toda la información. Incluso, más allá de los testigos electorales que son fundamentales en una elección, ellos están durante el proceso, digamos, el día electoral y están posterior, que es donde están los conteos reales y donde pueden, digamos, generar alertas, hacer denuncias ante Procuraduría, Fiscalía, si hay algo irregular en el proceso electoral como tal. Entonces, es un escenario nuevo, que conocen realmente muy pocos, porque cuando invitamos nosotros a hacerlo, digamos, venga, ustedes pueden estar en este proceso, pues la gente ya no sabíamos que podíamos hacerlo. Entonces, es un tema muy nuevo y chévere que la gente o los veedores ciudadanos que están interesados pueden ir a buscar información en las personerías municipales, y que termina reglamentándola es el Consejo Nacional Electoral, que es la entidad dentro de la registraduría, dentro de la organización electoral, que vigila todo el proceso electoral. Entonces, chévere que se puedan registrar, digamos, o algo muy similar puede ser como la MOE, que llevaba varios años haciéndolo. Así lo pueden hacer en microterritorios, desde el municipio más pequeño hasta la ciudad más grande del país la puede hacer. Entonces es un escenario muy nuevo. Juan Carlos, para nadie es un secreto de que los ciudadanos, y en especial los líderes, ya no creen ni en los partidos ni en los movimientos políticos. Y hay una figura pues que no es novedosa porque ya lleva funcionando varios años, y es el tema de los grupos significativos de ciudadanos. Expliquémosle a la opinión, a los oyentes televidentes, en qué consiste esta figura. Listo, mira, la Constitución faculta esa gran posibilidad. Hay diferentes formas de participar. Uno, pues, lo puedes hacer a través de los partidos políticos tradicionales, o los partidos nuevos, o las coyunturas nuevas que se han venido gestando durante bastante tiempo. En este momento, por ejemplo, hay 17 partidos políticos. Muchos nacieron de grupos significativos de ciudadanos que tuvieron representación en el Congreso y que hoy día tienen personería jurídica y que tienen financiación del Estado para moverse, digamos, en todo el territorio nacional. Tienen temas de investigación, un tema interesante porque nosotros, digamos, todos los ciudadanos financiamos esos partidos políticos. Pero existe una crisis que también es inevitable, o cosas que, por ejemplo, la gente no se siente identificada dentro de un partido político.
y termina recogiendo firmas. Entonces, lo que hablamos ahorita, que habían más de 30 partidos en la semana pasada, comités inscriptores, donde la ley les faculta para recoger una serie de apoyos. ¿Qué son los apoyos? Es la firma, digamos, del ciudadano, donde el ciudadano coloca su número de cédula, su nombre completo y su firma en una hoja donde tiene que ir impreso quiénes van a ser los candidatos que van a elegir. Es decir, si yo quiero ser candidato en ese momento o se me acerca a alguien con una planilla para recoger la firma, tengo que decir quiénes son los candidatos y para qué me voy a lanzar, ¿no? Que eso es importante, porque las firmas se recogen para cada cargo al cual tú te vas a lanzar. Las firmas de presidente no sirven para las firmas de Senado ni tampoco sirven para las firmas, digamos, de Cámara de Representantes. Entonces se recoge igual. Y en las elecciones, digamos, locales, también pasa lo mismo. Si se recoge, por ejemplo, las firmas para la Junta Administradora Local, no son las mismas firmas para el Consejo, no son las mismas firmas para el alcalde, no son las mismas para la Asamblea ni para la Gobernación. Entonces, cada proceso tiene eso. Ahora, qué les da garantía en muchas cosas? Si esas firmas que la ley establece que no puede haber, se solicitan un máximo y un mínimo de 50.000 firmas, digamos, en los territorios grandes. Eso tiene una fórmula matemática y casi siempre superan los 50.000 firmas. Por ejemplo, la ciudad de Bogotá, si yo quiero lanzarme a la Cámara de Representantes, solamente con 50.000 firmas válidas, ¿sí? No quiere decir que sean las firmas que sea el tope que recojan, porque casi siempre les decimos en las asesorías, hay que recoger 3 o 4 veces más de las firmas, porque muchas veces la gente no coloca los datos, digamos, reales, o les falta un número a la cédula o el nombre no elegible. ¿Y para qué? Para que en la revisión que hace la registraduría puedan salir esas avantes a 50.000 firmas, por ejemplo, en el caso de Bogotá, para Cámara exclusivamente de Bogotá. Entonces, recogen las firmas. Ahora, ¿qué es lo importante? Si pasan este primer filtro, tienen la posibilidad de participar como una lista más dentro del tarjetón a la Cámara de Representantes de Bogotá. Si ganan la elección, tienen un representante a la Cámara o senadores como tal, pues tienen derecho a financiación del Estado y tener personería jurídica para que en las siguientes elecciones regionales, que son en el 2023, en octubre, puedan dar avales, digamos, en cada uno de los territorios. Entonces eso se vuelve muy importante. Por eso mucha gente recoge más firmas, digamos, en esta. ¿Por qué? Porque les da la posibilidad de tener financiación y además también el tema de los avales, que también es una coyuntura muy difícil para hacerlo. Entonces es la única manera de tener personalidad jurídica. Entonces hay esa figura, es una figura, digamos, un poco desgastante para el comité inscriptor, que es un comité que está integrado por 3 personas, que son los encargados y los que recae toda la responsabilidad de la lista de las personas que se quieren inscribir en el caso de que sea Cámara o Senado. Entonces es un ejercicio, pues digamos, muy fuerte, pero hay muchos, por ejemplo, Centro Democrático, el Partido Verde en su momento, recogieron las firmas para postular y hoy pues tienen personalidad jurídica y eso. Entonces eso es importante también que la gente, y pues que lo puedan hacer, chévere. Juan Carlos, para ir cerrando el programa de hoy, hablemos acerca de la Escuela de Formación Electoral que tiene Derecho Electoral. Sí, hicimos una alianza, Luis Carlos, muy interesante con una firma que se llama Escuela Poder Electoral, donde un día en una reunión coincidimos que teníamos muchas cosas en común, creamos esa escuela, la escuela ya arrancó hace ya un mes larguito, estamos en el primer módulo, el módulo jurídico, porque lo hicimos por componentes, entonces mes y medio, son alrededor de 60 horas de capacitación en temas jurídicos, luego viene el tema contable, luego el tema de estrategia y luego termina con el tema de comunicaciones de campaña. Entonces, mucha gente, reclutamos gente muy buena de diferentes campañas electorales que se volvieron docentes. Algunos son exfuncionarios que tuve la fortuna de trabajar con ellos en el Consejo Nacional Electoral, como son los contadores. El grupo de los contadores son personas que trabajaron allá, que tienen un conocimiento extenso sobre todo el tema contable, cómo presentar los informes, todo el tema de reposición de votos. Y pues reclutamos algunos abogados también que hicieron parte allá, otros sí vienen de otros procesos o de campañas como tal. Entonces, ellos son los encargados ahorita de dictar las clases ya arrancaron y quisimos hacer este primer piloto. ¿Por qué razón? Porque resulta que cuando llegamos a una campaña, la gente, uno, no tenía cómo contratar una empresa
que se dedicara para asesorar la campaña como tal por los costos muy altos, pero dos, pues no sabían qué hacer. Contrataron un abogado o un contador para que les ayudara a solucionar y resulta que no tenían conocimiento y las consecuencias, digamos, legales y económicas a través de las multas que genera el Consejo Nacional Electoral, pues hoy la están pagando muchas personas. Entonces decidimos crearla y pues ya arrancó. Tenemos un espacio, digamos, en Facebook, que es un Facebook Live que hacemos los lunes y los jueves, donde invitamos también, que eso también fue un tema interesante, y donde regalamos mucha información de las asesorías que hacemos e invitamos a la gente que hemos asesorado a que los entrevistamos. Entonces nos parece muy interesante eso. Y pues ahí va, porque tenemos la lista larguísima de personas de todos los niveles de una campaña que van y nos cuentan su experiencia. Entonces ¿Tiene el algún tema va costo? muy chévere. El ¿Tiene algún costo, sí, costo? si la escuela tiene un costo estaba en 3 millones de pesos, hicimos unos descuentos a unos primeros. En ese momento tenemos 50 estudiantes de diferentes partes del país y lo hacemos de manera virtual, porque lo importante era hacerlo presencial, pero pues el tema, pues la pandemia no nos facilita, pero la virtualidad que ya digamos, se instaló en nuestras vidas y que ahora es una herramienta, pues la aprovechamos al máximo. Creemos que al finalizar el curso vamos a hacer un evento presencial donde vamos pues, a entregarle los diplomas y los reconocimientos a las personas que nos acompañaron y que confiaron en nosotros, porque esto es un tema de confianza, porque somos muy nuevos. Nuestra empresa lleva 4 años, Escuela Poder Electoral lleva 1 año, y pues poner, digamos, en el ruedo que confíen en un ejercicio de capacitación no fue fácil, pero la gente, digamos, de diferentes municipios compraron el cupo y estamos muy alegres realmente por ese ejercicio. Bueno, Juan Carlos Huertas, coordinador de la empresa Derecho Electoral, muy amable por haber No, estado a esta ti, noche en Voces de Sintonía. Y la idea es que le comentamos de una vez a los oyentes, a los televidentes, este no será el primer programa, vamos a hacer otro programa especial donde vamos a hablar específicamente de 2 temas bien importantes. Primero es la depuración del censo electoral. Lamentablemente, la falta de transparencia en las elecciones la atribuyen o la adjudican precisamente a que el censo electoral pues está inflado, tiene una cantidad de irregularidades. Vamos a hablar del tema y también vamos a hablar de la reforma al Código Electoral. Recordemos que el Congreso de la República en diciembre del año pasado hizo la reforma al Código Electoral, se fue a conciliación y ya hay unas organizaciones, en el caso de la Organización de Justicia, que ya ha demandado ante la Corte Constitucional uno de los artículos donde supuestamente establece como información reservada precisamente conocer información muy reservada de estos procesos electorales, de la participación ciudadana. Entonces, Juan Carlos, vamos a invitar a los oyentes, a los televidentes, a que nos vean, nos sintonicen en el próximo programa. Claro que sí, Luis Carlos, con todo gusto, y estamos para servirles y obviamente compartir mucha información en el tema electoral. Uno, gracias a la experiencia de haber estado dentro de la organización electoral y también pues asesorando campañas, que es un ejercicio muy complementario. Muchas gracias, Juan Carlos Huertas, coordinador de la empresa Derecho Electoral. Les habló Luis Carlos García Tamayo. Nos vemos en un próximo espacio, en un próximo programa. Listo, muchas gracias, bendiciones, muchas gracias, Voces en Sintonía.